Antes de 1990, el gobierno organizaba las elecciones a través de la Comisión Federal Electoral encabezada por la Secretaría de Gobernación. En ese año, después de las elecciones de 1988 y gracias a un importante acuerdo político, el Congreso reformó la ley y mandató la creación del Instituto Federal Electoral. Pero fue hasta 1996 cuando el Congreso reforzó la autonomía e independencia del IFE, al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y reservar al voto para los consejeros ciudadanos. Por otra parte, se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, como un órgano especializado con máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad. En 2007, la reforma electoral estableció al IFE como autoridad única para administrar los tiempos oficiales, la prohibición a los partidos políticos y a terceros de contratar propaganda en radio y televisión, la prohibición de campañas negativas en medios electrónicos, las medidas cautelares que permiten suspender o retirar spots o mensajes de los partidos políticos y el recuento de votos en la totalidad de las casillas cuando la diferencia sea igual o menor a un punto porcentual entre primero y segundo lugar. En 2014, la reforma política electoral estableció las candidaturas independientes, el aumento del porcentaje mínimo para que los partidos políticos conserven su registro, el cual se elevó del 2 al 3% de la votación válida en la elección inmediata anterior, así como todo partido político que alcance por lo menos el 3% de total de la votación válida tendrá derecho a diputaciones plurinominales. La reforma político-electoral de 2014 también incluyó la reelección legislativa consecutiva en el ámbito federal. Los senadores podrán ser reelectos en una ocasión y los diputados por 3 periodos consecutivos. También se incluyó la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. La reforma fortaleció la autoridad electoral a través de la transformación del Instituto Federal Electoral en un nuevo organismo público autónomo de carácter nacional llamado Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se centralizó la fiscalización que ahora se desarrolla en tiempo real y el INE es responsable de revisar los informes de todas las campañas del país, sean nacionales o locales. Entre 1977 y el 2014 han existido 11 reformas electorales y todas han respondido a las presiones de la oposición. Pero hoy, quien plantea una reforma electoral es el presidente López Obrador y su partido, quienes no obstante de haber ganado la mayoría de escaños en el Congreso, se muestran inconformes con las decisiones del INE cuando no les han sido favorables. Por ello, han desatado una campaña en contra del INE y su presidente consejero Lorenzo Córdoba, la cual se ha recrudecido a últimas fechas con la exigencia de la renuncia de este último y el anuncio de una iniciativa presidencial de reforma electoral, para renovar a todos los consejeros electorales, porque según López Obrador, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo y no actúan con rectitud. Al respecto, el PRD señala en su programa democrático que hoy vivimos en un momento de restauración autoritaria, cuyas manifestaciones son visibles en la intención presidencial de controlar a los órganos electorales, desmembrando el avance democrático y el equilibrio de poderes. Por ello, se manifiesta en defensa de la autonomía del INE y en contra de una reforma político-electoral que permita el control presidencial sobre los procesos electorales, y así regresar a los viejos esquemas autoritarios en el que el gobierno organizaba las elecciones, lo que implicaría un grave retroceso para la democracia del país. ¿Qué reforma político-electoral necesita México? ¿Una reforma a modo del presidente en turno y su partido o de la ciudadanía y el pluralismo político? Yo creo que sí es importante una reforma electoral, más allá de la postura del presidente de la República. Hay muchos temas que no han quedado resueltos en el sistema electoral mexicano. Te menciono, por ejemplo, dos temas. Uno, el siempre problemático asunto del método de nombramiento o de elección de consejeros electorales y de magistrados del Tribunal Electoral. Otro gran tema tiene que ver con la disminución del financiamiento público a partidos, y yo agregaría otro que está relacionado con el vínculo entre el sector empresarial y la política en torno a la necesidad o no, por lo menos la discusión sobre la derogación del financiamiento privado a partidos políticos. Entonces, sí hay temas que deben ser
evaluados, discutidos, diagnosticados, tal vez no con una finalidad caprichosa o de manera superficial, pero desde luego la materia electoral sí exige algún tipo de revisión profunda por parte de la sociedad civil, de la academia y desde luego de parte de los partidos. Pues en la coyuntura que nos encontramos principalmente en el escenario de una crisis económica derivada de una pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19, una reforma político-electoral de gran calado no es, en mi opinión, no se necesita. Creo que podemos darle prioridad a temas centrales en el desarrollo económico del país, principalmente en la apuesta de inversión en infraestructura para el desarrollo y no en lo que hasta el momento han sido, digamos, como las propuestas de inversión faraónicas del presidente de la República, que tienen que ver con un asunto más de una forma de ver él cómo va a trascender en este sexenio, que realmente el legado que va a dejarle material y de empoderamiento a las y los ciudadanos. Definitivamente la reforma política electoral en todo sistema político electoral, valga la redundancia, es necesario en virtud de que se detecten deficiencias que sean de fondo. En este momento, si bien es cierto que existen necesidad de hacer algunas reformas, no son tan profundas ni tan prioritarias, así que podemos o se puede hacer de forma un poco más gradual y con consensos principalmente. Yo no estoy de acuerdo en general, con las propuestas que ha hecho el presidente de la República. Claro, no las hemos leído, no conocemos aún la iniciativa del presidente. Conocemos una iniciativa del senador Monreal, pero no conocemos la iniciativa del presidente. Y yo no estoy de acuerdo en sustituir a los actuales consejeros ni magistrados, y me parece un despropósito también que se afecte el principio de representación proporcional en las cámaras de diputados y de senadores. No creo que sea bueno para el país que se fortalezca un sistema bipartidista de manera artificial, que se subrepresente a fuerzas políticas que hoy en día son minoritarias en México. Y tampoco estoy de acuerdo en que la destitución de consejeros o magistrados simplemente porque esos consejeros o magistrados pues no son afines al partido y al gobierno en turno. Bueno, pues ahí tienen ustedes las opiniones del doctor Jaime Cárdenas y del maestro Miguel Ángel Rojas, quienes nos estuvieron pues compartiendo estas opiniones, estos comentarios que ellos tienen en este programa democrático, donde creemos que otro México sí es posible. Y bueno, ustedes ya escucharon el tema del día de hoy, que va a ser justamente si necesitamos o no una reforma electoral, y para eso tengo pues panelistas de lujo. Va a estar con nosotros el senador Juan Manuel Fósil, que también hace unos días lo nombraron consejero del Poder Legislativo en el INE. También va a estar con nosotros el maestro Camerino Eliazar, quien también fue representante en el INE y ahora es secretario de organización en el Partido de la Revolución Democrática. Y también va a estar con nosotros el maestro Patricio Vallados, quien es abogado y maestro en política comparada, además de que ha sido profesor pues en varias instituciones. Bienvenidos a todos ellos. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí con este tema que es tan importante. Y yo quisiera iniciar, si me lo permite, con el senador Fósil, porque pues es la pregunta de entrada, para saber qué va bien o qué va mal dentro de esta propuesta de reforma electoral. Me parece que algo sustancial es saber si necesitamos o no necesitamos una reforma electoral. ¿Qué nos puede decir, senador? ¿Usted qué opina? Sí, buenos días a todas, a todos. Qué gusto poder saludarles en este programa de Revolución Democrática 2.0.
al maestro Camerino, al maestro Vallados, mucho gusto, y Frida, un gusto poderte saludar y que estés conduciendo este programa. Pues miren, nada más así en un entorno general, todas las sociedades del mundo deben actualizar sus leyes según las circunstancias, según los cambios en las maneras de pensar, según la tecnología. Entonces, las reformas, algunos ciudadanos lo ven como algo que no debe de ser. Sin embargo, el mundo tiene que actualizarse a la modernidad. Hace 30 años en México, por ejemplo, no había leyes que castigaran el delito de hackeo, el que te sustraigan dinero de tus cuentas bancarias. Bueno, pues tuvimos que cambiar las leyes para que ahora haya penalización sobre las gentes que te roban tu dinero de la cuenta de tu banco. Se aumentaron los secuestros, las extorsiones. Bueno, pues tuvo que aumentarse la penalización de estos delitos, los años de cárcel, para tratar de disminuir, de atemorizar a los delincuentes o bien encerrarlos un mayor tiempo. Entonces, así es, como ejemplos, las reformas que se tienen que ir haciendo en todo el mundo y en México, obviamente también. Y en el caso de la reforma electoral, siempre es perfectible tener mejores leyes, ver qué deficiencias está teniendo nuestro sistema electoral y tratar de corregirlo. Esto, siento que hay algunos puntos que podemos corregir. El punto de partida tiene que ser que que los actuales instituciones autónomas como el INE y como el Tribunal Federal Electoral, descalificarlas como que son tramposas, como que son fraudulentas, eso me parece un grave error de punto de partida. ¿Por qué? Porque entonces significa que el presidente de la República es ilegítimo, fue electo por un órgano fraudulento. Los senadores, diputados y todos entonces somos ilegítimos, no deberíamos estar representando al pueblo de México. Así que ese punto de partida es totalmente equivocado, totalmente maniqueo. Es algo que Morena tendrá que procurar un discurso más sereno para que podamos llegar a acuerdos de reformas que verdaderamente mejoren nuestro sistema electoral. Entonces, de entrada me parece que es necesario algunas adecuaciones y precisamente no va a ser lo que esté pensando Morena, porque en esta elección pasada de 2021, junio de 2021, lo que pudimos observar es que hubo mucha trampa por parte del gobierno federal, de gobiernos municipales, en la conducción de la elección. No en la conducción, sino en su participación en la elección. Primero, Morena no es un partido que tenga una formalidad en todo el país, entonces a través del gobierno federal es que operaron la elección condicionando el voto de programas sociales. Hay que penalizarlo, hay que ver cómo podemos vigilar mejor que no se condicionen los programas sociales, porque eso es parte de lo que le da fuerza a Morena. Hubo mucho dinero a la mano, hay que ver cómo logramos estar eliminando esa práctica corrupta de comprar el voto a la gente, cómo las policías municipales y estatales las podemos frenar o cómo podemos penalizar al gobernante, a la policía que participe en una elección para incidir en la elección, frenando opositores y permitiendo que se opere todo a favor del gobierno en turno. Esa sería parte de lo que considero debemos de vigilar, porque en esta elección del 2021 me dejó muy mal sabor de boca. Soy de Tabasco, eso vi cosas peores, vi una participación de la delincuencia organizada en algunos municipios, supe de algunos estados. Bueno, pues hay que ver cómo se le pone un límite, un freno a esa participación de la delincuencia organizada, porque finalmente va deteriorando nuestra democracia. Así y vamos a llegar a momentos donde los gobernantes sean gentes que no son producto de la voluntad popular, sino de producto de fuerzas oscuras de nuestro país. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, senador. Pues ahí este comentario del senador me parece, y yo coincidiría con él, en el tema de que si vamos a una reforma vamos a hacerlo con objetivos muy específicos, con metas muy claras y siempre con un amplio consenso que nos dé legitimidad. Pero bueno, una de las propuestas que también ha hecho pues el presidente durante estos 3 años que lleva ya de administración, así como el partido en el poder que es Morena,
pues una de las propuestas que han hecho es cambiar a todos los consejeros del INE, así como otra pues menos radical sería disminuir el número de consejeros. Y yo le quisiera consultar al maestro Camerino si esta es una propuesta viable, si realmente es posible, si deberíamos de acceder a hacer un cambio de todos los consejeros y los magistrados también, o pues si nos iríamos por el tema de reducir el número de consejeros, o si de plano esta propuesta no es necesaria. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Efectivamente, este debate sobre el futuro de la reforma electoral que México requiere tiene que contextualizarse en un momento en el que se pretende hegemonizar y tratar de tener consejeros y magistrados más a modo de un régimen que se ha autodenominado de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la voluntad popular manifestada recientemente para integrar la Cámara de Diputados da cuenta de una correlación y una pluralidad política que difícilmente los aliados del partido en el gobierno puedan tener esos 334 votos que requieren para una votación calificada y hacer una reforma constitucional. Efectivamente, se sabe, por lo que ha trascendido en la forma en que comunica el actual presidente de la República, que enviará una iniciativa. Él tiene derecho a enviar iniciativas preferentes en materia de reforma constitucional y, desde luego, electoral. Seguramente tendría que hacerse un esfuerzo de cabildeo, de consensos y de debates, porque la discusión para una reforma electoral tiene que involucrarse no solo a los actores políticos y a los partidos políticos, tiene que involucrarse a la academia, a los investigadores, a los expertos, sociólogos, politólogos, y hacer un análisis de derecho comparado en otros países y retomar quizás esa tendencia modernizadora, progresista, que el Instituto Nacional Electoral ha estado llevando a cabo con esfuerzos presupuestales, como es implementar la urna electrónica, que se puede digitalizar y modernizar con las tecnologías de la información, muchos de los procedimientos del proceso electoral. Pero no es solo eliminando consejeros o magistrados, tendría que respetarse la autonomía de los órganos electorales y del Tribunal Electoral y concluir sus mandatos para los cuales fueron designados, o bien construir esa reforma constitucional a partir de un parlamento abierto y que sí fuera una reforma que garantizara progresividad en los derechos y mayor amplitud en los procesos democratizadores, tanto para la selección de los candidatos internos, que hay que hacerlo una obligación constitucional, de que haya elecciones primarias, consultas, y no que se haga por encuestas, como es un método que prefiere Morena para imponer a sus candidatos, y reconocer que se ha hecho bien. Cualitativamente, los órganos electorales en este país han optimizado recursos. Se hizo la reforma del 2014, que habría que perfeccionar la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, pero garantizar más autonomía y más independencia del poder político es lo que daría certeza al futuro democrático de este país. Por lo tanto, no considero que sea la prioridad reducir la integración de los órganos, sino garantizar una evaluación correcta y que lleguen los mejores y expertos en cuanto a garantizar autonomía, independencia y certeza en los procesos electorales. Sería cuanto. Pues muchas gracias, maestro. Pues ahí está el comentario del maestro Camerino respecto al número de consejeros en el Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver, y lo han mencionado por ahí, en relación a los costos que genera el instituto, pero en un momento vamos a hablar de ese tema. Y yo quisiera pasar con el maestro Patricio, quien también hace pues unos días ya dejó su cargo
de director ejecutivo de prerrogativas y de partidos políticos en el INE también. Pero bueno, yo quisiera aprovechar para que usted, maestro Patricio, nos comentara sobre la propuesta que tiene Morena respecto a aplicar exámenes a los consejeros y a los magistrados que se encuentran en el Instituto Nacional Electoral y en el tribunal, porque no nada más es el tema de eliminar a todos los consejeros que están ahorita, reemplazarlos o de reducir el número de consejeros, sino también de someterlos a una evaluación constante hasta donde tenemos conocimiento con las iniciativas que se han dado a conocer. ¿Cuál sería su opinión? Muchísimas gracias, Frida, por la invitación, y es un placer compartir la mesa con el senador Juan Manuel Fósil y con Camerino Eleazar. Yo comenzaría en primer lugar por señalar y hacer patente esto. Resulta un poco extraño que una reforma electoral provenga de una iniciativa del gobierno. Eso va en contra de lo que se ha hecho a lo largo de la historia de las reformas electorales en México. Es a partir de la elección del 88 que comienza a darse la demanda por organizar una democracia verdadera en el país, y esto ha tomado pues décadas y esfuerzos de muchas personas, de muchas instituciones, y siempre se ha dado a partir precisamente de este reclamo de la oposición para mejorar las condiciones de las contiendas electorales. Entonces, esta primera paradoja es por qué la reforma electoral desde el partido en el gobierno. Segundo lugar, y en efecto, lo que parecería es que pues las cosas siempre se podrán mejorar. Esto es una ley de la vida, y decir que se tiene que hacer una reforma porque hay cosas que mejorar, pues es no decir mucho, porque cualquier obra humana pues es susceptible de mejora. Entonces, pues que se pueden tratar algunas cosas y mejorar, pues evidentemente. El chiste aquí es saber si son los suficientes temas que hay y se pueden generar los suficientes consensos para mejorar el sistema electoral, o bien se trata de una reforma que responde a otro tipo de intereses. Y ya para atender la pregunta, Frida, que me haces, en primer lugar, creo que por un lado se parta de cierto desconocimiento, porque como sabemos, en el caso de los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en su sala superior como en las salas regionales, son sujetos invariablemente a exámenes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una parte que siempre se da, y a partir de esas evaluaciones que hace la propia Corte es que se van integrando las ternas que posteriormente son avaladas por el Senado de la República. En el caso de los miembros del Consejo General, los miembros con voto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues lo que se ha hecho en los últimos tiempos también es una evaluación. Se ha hecho un órgano que está inclusive en la norma, que es un órgano donde intervienen personas ajenas a la Cámara de Diputados. Son electas algunas por la Cámara de Diputados, otras por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras por los otros órganos autónomos, y hacen una evaluación. Entonces, la verdad es que el examen existe ya desde hace mucho tiempo. Esto se da así desde hace algunos procesos, y precisamente se han señalado algunas ventajas, pero también muchas desventajas, porque muchas veces los perfiles que servirían mejor para un colegiado como la herradura del INE, no necesariamente son, digamos, los que sacan 10 en las evaluaciones necesariamente. Hay veces que se requieren otro tipo de expertise, pero bueno, ahora es así está la norma, y entonces no es una cosa nueva. A partir del nombramiento de las y los consejeros, así como de las y los magistrados, pues desde luego que cualquier evaluación pues no es viable, porque
pues esto haría que la autonomía de la que gozan pues no existiera, porque precisamente la autonomía parte de eso, que las personas son designadas para cumplir con una responsabilidad constitucional, pero no pueden estar sujetos a evaluaciones de lo que van haciendo, porque eso es precisamente atentar contra cualquier garantía de poder realizar una labor que de suyo es compleja, y muchas veces lo que pues significa es que las decisiones tanto de consejeras y consejeros como de magistradas y magistrados pues tienen que ir en contra de los propios partidos políticos y de sus intereses, lo cual pues no suele ser sencillo, y la única manera que esto tiene viabilidad es a partir de la autonomía con la que gozan ahorita y esperemos que gocen en un futuro. Muy bien, pues de acuerdo. Muchísimas gracias, maestro Patricio. Pero bueno, ustedes que nos acompañan el día de hoy, ¿qué opinan? ¿Es necesario cambiar el número de consejeros o no? ¿Ustedes qué opinan respecto al tema de las evaluaciones? Déjenos sus comentarios y también vamos a escuchar las opiniones del doctor Cárdenas y del maestro Miguel Ángel. El INE, sin duda alguna, ni el Tribunal Electoral pueden volver como autoridades que en la actualidad tienen una autonomía constitucional a concentrarse en alguna de las dependencias o secretarías parte de lo que es el Poder Ejecutivo. Durante décadas, en la historia de nuestro país, la izquierda luchó junto con sectores progresistas, junto con movimientos sociales, con intelectuales, hombres y mujeres, mujeres y hombres, para poder tener una autoridad electoral que no estuviera, digamos, viciada de origen con la influencia del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque durante décadas, en lo que se conoció principalmente como lo que fue el periodo más fuerte del priismo como partido de Estado, las elecciones estaban en manos precisamente de la Secretaría de Gobernación. Eso implicaba prácticamente procesos viciados en los que votaban hasta los muertos. No había confianza del electorado y los ciudadanos no teníamos la posibilidad de intervenir de forma directa y cuidar un proceso electoral, porque quienes se encargaban de organizar las elecciones pues eran prácticamente los empleados del presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación. Las elecciones, para que puedan verdaderamente ser un instrumento de democracia, requieren mantener su autonomía, requiere que exista este instituto autónomo como lo es el INE, y requiere precisamente la mayor participación y defensa por parte de las y los ciudadanos de esta república. Yo creo que se debe realizar un diagnóstico. Por ejemplo, el costo del INE sabemos que está vinculado en gran medida a dos temas. Por un lado, el INE, como sabemos, tiene dentro de sus funciones la administración del Registro Federal de Electores, o sea, la expedición de la credencial para votar. Esa expedición de la credencial para votar, que se entrega a millones de ciudadanas y de ciudadanos, cuesta alrededor del 40% del presupuesto del INE. Y otro gasto también que es muy alto en el INE está relacionado con la votación que se realiza en casillas. Si en México se diera un paso hacia adelante y la votación se realizara en urnas electrónicas, seguramente se podrían reducir costos. Entonces, para concluir tu pregunta o concluir lo que estoy diciendo, a mí me parece que sí, que hay que hacer un esfuerzo de austeridad, ver si los partidos pueden sobrevivir con menores recursos, reducir el financiamiento público. Claro, esto no puede ser una decisión
ni arbitraria ni caprichosa, tiene que partir de un diagnóstico serio, bien hecho. Y en el caso del INE también, ¿no? Es decir, cómo podemos reducir costos y gastos en el INE, seguramente con medidas como las que te mencioné, y la introducción del voto electrónico en nuestro país, o la discusión sobre si el registro de electores que expide la credencial para votar debe seguir en manos de la autoridad electoral o ser administrada esa oficina, esa área del INE, por otra institución autónoma, etcétera. Es una discusión que debe darse. Desde luego siempre hay gastos excesivos, no solamente en el INE, sino en la administración pública, y también se podría hacer un esfuerzo de racionalización de gasto para conseguir condiciones más austeras en el funcionamiento de las instituciones. Entonces, mi respuesta es sí, siempre y cuando ese análisis para lograr la austeridad parta de un diagnóstico objetivo, serio, profesional, para saber cómo se puede reducir el costo del INE y también si puede disminuirse el financiamiento público a los partidos. Creo que son discusiones que deben darse, pero no de manera arbitraria, sino a partir de diagnósticos muy serios, muy profesionales. Bueno, pues ahí están las opiniones y yo quisiera retomar esta conversación con nuestros expertos con esta última pregunta, porque si bien el recurso se vuelve parte muchas veces fundamental, si no es que determinante en muchas de las reformas legislativas, pues es el tema del dinero y del recurso público que se está destinando. Y yo quisiera, maestro Patricio, aprovechando pues su experiencia, ¿es verdad que nuestra democracia es costosa? ¿Es verdad que el INE nos sale demasiado caro? ¿O son medidas necesarias para garantizar nuestro sistema democrático y la legitimidad de nuestras elecciones? Con mucho gusto, Frida. Me parece que la primera reflexión cuando se habla del costo de la democracia es precisamente poder determinar que es caro o barato contra qué, a cambio de qué. Es decir, lo que invierte el Estado mexicano en la renovación pacífica de los poderes es demasiado, y la respuesta es no, definitivamente. En México, dada su evolución, dada pues la falta de democracia que tuvo durante sus primeros cientos de años de existencia, hace necesario que el Estado tenga que invertir los recursos necesarios para poder garantizar condiciones de la contienda que permitan a todos los partidos políticos poder tener un piso parejo de equidad. Tenemos que en países que llevan cientos de años de vivir en democracia, bueno, pues ahí se puede pensar en que inclusive el propio gobierno administre las elecciones, como es los países europeos, en Inglaterra, en España, en Francia, etcétera, etcétera. Aquí no es posible y en México desde luego que estamos muy, muy lejos de ello. A partir de ahí, ¿qué se puede hacer y se puede gastar menos? Pues desde luego que sí se puede gastar menos. Una de las cuestiones, por ejemplo, que tiene que ver con el gasto, tiene que ver con el financiamiento a partidos políticos. Los partidos políticos, cuando aprobaron el 14, lo que dijeron públicamente es que esto iba a permitir reducir la inversión que hace el Estado en el financiamiento a los partidos. Lo cierto es que la fórmula no resultó en eso, sino que resultó en un aumento al financiamiento, sobre todo por hacer obligatorio y fijar una regla para el financiamiento local. Entonces, ahora, campañas electorales con menos dinero, pues seguramente sí. Ya se redujeron algunos plazos de las contiendas
y de los periodos de campaña. Antes teníamos campañas presidenciales de 120 días, etcétera, etcétera. Ahora se han ido reduciendo, ¿se puede reducir un poco más? Claro que sí, desde luego que hay. Pero cuando se hace este tipo o cuando se buscan estos ahorros, lo que hay que ver es que no se distorsionen las reglas del juego. Es decir, hay que partir de qué es lo que sucede, cómo se reparte el dinero actualmente y a partir de ello poder ver que si hacemos alguna modificación, por ejemplo, a la regla de financiamiento público, pues cómo quedaría entre los distintos partidos el reparto. ¿Sigue habiendo condiciones de equidad frente a una reforma, sí o no? Ese es el tipo de cosas que se tiene que discutir y no basta con presentar una iniciativa, sino que se tiene que hacer estudios, como lo ha señalado Camerino, profundos, para poder determinar que las nuevas reglas, si es que se dan, puedan mantenerse como equitativas. En segundo lugar, respecto al funcionamiento del INE, pues en efecto, lo que se hace normalmente es una comparación bastante maniquea, puesto que no se asume que el INE tiene una serie de cargas que le da la ley que lo hacen un organismo muy sofisticado. El primero de ellos, desde luego, que es el Registro Federal de Electores. Queremos que se vaya del Registro Federal de Electores del INE y de la vigilancia de todos los partidos políticos. Pues me parece que no. Digamos, pensar en que la cédula de identidad, como es la credencial para votar que expide el INE, esté en manos del gobierno y los partidos políticos de oposición no puedan tener los niveles de vigilancia que cuentan hoy, pues no parecería una reforma que daría más confianza al sistema electoral. No añadiría confianza al sistema. ¿Esto cuesta? Pues desde luego que sí cuesta. Ahora, es muy eficiente el servicio que da el Registro Federal de Electores y si comparamos Registro Federal de Electores contra cualquier otro órgano registral de los países comparativamente, es sin duda una institución muy eficiente. Entonces, de nuevo, Frida, hay que desmenuzar los temas, no hay respuestas fáciles, ni decir es caro o es barato, hay que irnos punto por punto y en cada punto lo que tenemos que ver es, ¿inyecta confianza? Sí o no. ¿Es más eficiente también? Sí o no. Gracias. Gracias, maestro. Pues ahí hay muy buenas preguntas claves que nos ayudarían a guiar pues esta discusión en dado caso de que se lleve a propuesta o a la discusión en las cámaras pues una reforma electoral. Maestro Camerino, yo también quisiera consultarle, porque ya nos lo mencionaba el senador en un primer momento, también el maestro Patricio, respecto a garantizar y cuidar muchísimo la autonomía de pues nuestras autoridades electorales. Hay una propuesta que tiene o que ha mencionado o ha dejado entrever el presidente de la República respecto a la elección de los consejeros, que no sea mediante los partidos, como finalmente ocurre en Cámara de Diputados, que si bien efectivamente, como nos mencionaba el maestro Patricio, pues se hace un grupo de expertos que evalúan a los candidatos a consejeros, pues finalmente la votación y la elección de los consejeros se realiza mediante los diputados y diputadas, y esto evidentemente pues genera ahí un tema de relación entre los partidos políticos y bueno, en general la situación, la elección de los consejeros se politiza. Esta propuesta de modificar cómo se seleccionan los consejeros sería viable, es mejor quedarnos como estamos, sería mejor pasarlo al Poder Judicial como se ha hecho en algunas de las propuestas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión y de manera muy breve destacaría el desarrollo de estas 3 décadas en la vida democrática de nuestro país. En 1988, pues no existía una credencial de elector, no existía un padrón electoral confiable,
no existía el derecho de los partidos a vigilar cómo se integraba y cómo se levantaban los datos de empadronamiento. Y fue así como se luchó por tener una credencial de elector con fotografía, que cada vez más, hay que decir, se han agregado controles de seguridad, y esto ha venido a cumplir una tarea esencial de identidad para los ciudadanos mexicanos, toda vez que no hay una cédula, como lo señala la ley de población. Me parece que sería un grave error y un retroceso que por razones económicas o de austeridad se pretendiera mutilar las funciones y las facultades del Instituto Electoral. Sobre todo esta tan esencial que es la credencial de elector y los módulos de atención a los ciudadanos, que hay que decirlo, es uno de los servicios esenciales que presta el INE y donde se garantiza, se ejerce más del 30% del presupuesto que recibe este órgano electoral autónomo. Y lo señalo por razones de que el Estado mexicano tiene que garantizar el cumplimiento a la Ley General del Tratamiento de Datos Personales y resguardar la identidad de las personas. Me parece que lo más correcto es que siga siendo una función de un órgano autónomo como es la autoridad electoral, aunque es un documento que los partidos tenemos acceso a vigilar y a observar y a señalar algunos cambios que puede haber de desplazamientos con fines electorales, o el turismo electoral que llevaban de Oaxaca a votar a Veracruz o del Estado de México a votar a Veracruz. Esto se ha ido eliminando y sin duda el órgano electoral mexicano ha tenido mucha legitimidad, solo que el actual gobierno federal pues pretende desmantelarlo con un argumento que yo diría no es del todo certero, que es la austeridad, porque más se gasta, hay que decirlo, en otras tareas, y la prioridad de la calidad de la democracia en nuestro país debe seguir siendo hacia adelante. ¿Cómo garantizamos que la calidad democrática para que los ciudadanos mexicanos elijan democráticamente a los que integran el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, de senadores? Habría que discutir si la vía de representación proporcional directa es mejor, más democrática, más representativa y concita mayor participación de los ciudadanos. También hay que establecer que el INE debe de seguir siendo un órgano autónomo. Los ciudadanos disponen de quién quiera ser su autoridad electoral y hay un comité de expertos de ciudadanos independientes que en la Cámara de Diputados analiza el perfil, el currículum, la trayectoria, la capacidad académica, el conocimiento en derecho electoral, y que esto haga posible que se tenga que seguir designando por la Cámara de Diputados para que tenga un consenso de todos y que no venga con una hegemonía a modo de los partidos políticos. O bien que sea criterio totalmente fuera de lo político, pero bajo dictámenes de comités ciudadanos que definan la idoneidad de estas personas para formar parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también que participen de manera escalonada, que será un propósito, que se vaya dando la renovación del Consejo General del INE y discutir a fondo si es viable o no sostener la estructura de organismos electorales locales, dado que estos finalmente pierden autonomía por no tener autonomía financiera y sucumben ante la voluntad política del Congreso del Estado o del gobernador en turno. Eso sería un retroceso a la vida democrática, y yo creo que hay que garantizar autonomía financiera para los órganos autónomos y actualizar y modernizar herramientas que faciliten optimizar recursos económicos, pero no eliminar funciones. Esa sería mi visión. Gracias. Pues ahí está el comentario, sin duda una propuesta para que si transitamos hacia ese objetivo de modificar la vía de elección de los consejeros, pues sí garanticemos
y demos total certeza de que sean electos con las condiciones de autonomía, de independencia y bueno, todos estos requisitos claves y preceptos constitucionales que sin duda tenemos que cumplir. Senador Fósil, antes de irnos a corte, uno de los temas centrales también que no se ha bajado de la discusión es sobre la elección de los legisladores plurinominales. Si es necesario eliminar a senadores y diputados electos vía representación proporcional o si es necesario disminuirlos, si es necesario tener los 500 diputados y los 128 senadores, pero cambiando la distribución de los distritos electorales. Pero bueno, al final el tema es primero costos que generan tener el número de representantes legislativos que tenemos y también la elección por la cual son electos diputados y senadores, en este caso de representación proporcional. ¿Cuál sería su opinión? ¿Es necesario eliminar a los representantes vía pluri, como son llamados, o al contrario, es un tema de representación de la pluralidad de nuestro país? El número de representantes que pueda tener la Cámara de Diputados y Senadores es secundario. Lo más importante es que representen, y desde hace muchos años, partidos opositores y en especial la corriente del presidente López Obrador han tratado de descalificar las diputaciones plurinominales, diciendo que estas son diputaciones de los partidos políticos, de las cúpulas, y que no representan a nadie. Eso es un grave error, es una manera de descalificación. Las diputaciones plurinominales finalmente representan a la sociedad, a la ciudadanía. Lo que pasa es que la gente no se le informa que hace 35, 40 años en las cámaras de diputados y senadores solo existía el PRI y eran electos democráticamente, entre comillas. Y entonces México salía al mundo a presumir la gran democracia que teníamos, que había elecciones, y en el mundo le preguntaban, oye, pero ¿cómo es que dices que hay democracia en México y no hay ningún partido de oposición en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ni en los gobiernos estatales y en los municipales, en muy pocos? Eso no es posible en una verdadera democracia. Así que, como era complicado cambiar todo el esquema que teníamos de poder, bueno, se pensó en esto de la representación proporcional, la representación ciudadana de los partidos que no alcanzan a ganar la elección, pero que representan un buen número de ciudadanos. Por poner el ejemplo mejor, vamos a suponer que un diputado gana con el 51% de los votos y el que pierde con 49%. Ese 51% del partido que gana no representa a toda la población. Por eso hay que darle un espacio a ese porcentaje del 49%, que es casi lo mismo que el que ganó, para que participe en la representación de esos ciudadanos que no piensan igual que el partido que ganó, que no piensan igual que el gobierno, y que es necesario que la voz de esa ciudadanía sea escuchada. Desde ese punto de vista, la representación ciudadana, o sea, la representación proporcional, es indispensable en la democracia de nuestro país, y que sean 500 el número, se ha buscado que en el país la representación proporcional sea el 40% del total de los integrantes de las cámaras de diputados y senadores, tanto federales como locales. ¿Con qué objeto? De que un partido que gane una mayoría amplia no puede hacer los cambios en las reformas constitucionales tan fácilmente. O sea, tendría un tope del 60, pero necesita conseguir el 67% de los votos. Tendría que convencer, tendría que consensuar con otros partidos políticos sus reformas, y entonces ya veríamos una participación más amplia para poder reformar nuestra Constitución. Así que seguir manteniendo el 40% para la representación proporcional es muy útil, es necesaria para el equilibrio que debe haber en las cámaras legisladoras, y además para evitar que haya un mayoriteo que nos pervierta la democracia y las libertades que tenemos en el país. Hablar de que nada más quieren quitar 100 diputados de representación proporcional o plurinominales es algo que rompería este equilibrio del 60%-40%.
habría que eliminar también diputaciones distritales o de mayoría relativa para que se siga manteniendo este equilibrio que me parece sumamente sano, el del 60% de un partido mayoritario y 40% de representación proporcional. No coincido en que sea algo indispensable lo que están proponiendo y sobre todo porque la única argumentación es que es caro tener tantos diputados. La verdad es que es más caro tener malos gobiernos, es más caro tener gobiernos autoritarios que imponen voluntades, como sucedía en el pasado, y que nos llevaron a que hubiera un retroceso, pobreza, falta de democracia, falta de libertad, es terrible. Entonces, yo prefiero que sigan siendo los 500 que hoy somos, y si acaso, revisar los gastos que se tienen para que se desempeñen estos diputados sin menoscabar su actividad legislativa y su representación ciudadana, que eso es fundamental. Cada diputado representa a ciudadanos, representa a la sociedad mexicana y esto lo tenemos que respetar. Así que yo sería partidario de no disminuir el número de diputados porque se pierde el equilibrio que nos ha dado cierta estabilidad y frenos a gobiernos autoritarios. Bueno, pues ahí está el comentario del senador. Sin duda un tema muy interesante, el número de representantes en nuestro Congreso. Yo les quiero dejar el dato de que el número de 500 diputados, dado que representan directamente a las y a los ciudadanos, corresponde a la raíz cúbica del total de nuestros habitantes. Entonces, coméntenos si ese dato lo conocían y qué opinan ustedes, si debemos disminuir o no a nuestros diputados, a nuestros senadores, o si debemos de modificar la vía de elección de nuestros representantes populares. Vamos a un corte y regresamos. Mira, yo creo que a diferencia de lo que opina el presidente de la República, habría que darle mayor carácter representativo a las cámaras. La izquierda mexicana durante muchos años, bueno, antes de la existencia del PRD, cuando aún existía el Partido Comunista Mexicano y después el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, esos partidos y la izquierda mexicana en general, tanto la izquierda partidista como la izquierda intelectual, siempre ha propuesto sistemas de representación proporcional. Debería tal vez la Cámara de Diputados tener un componente de mayor representación proporcional, al igual que el Senado de la República, para fortalecer la inclusión de fuerzas minoritarias en las cámaras del Congreso. Esa me parece a mí una reforma muy importante. 3 propuestas básicas en el próximo periodo. Número 1, que el Instituto Nacional Electoral evidentemente tuviera posibilidad de tener autogenerados, es decir, autofinanciamiento, que pudiera existir una reforma en la que se le dé esa posibilidad al Instituto Nacional Electoral. En ese escenario también la modificación al cálculo para la asignación de diputados de representación proporcional, es decir, debemos reconfigurar el famoso 8% para que no suceda el escenario de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y evidentemente no termine por convertirse en su contrario. También en ese escenario, en una tercera y última propuesta que haríamos desde mi opinión, ¿no? Y en mi opinión sería la de otorgarle al Instituto Nacional Electoral mayor autonomía, sin duda alguna, toda vez que en estos momentos la intromisión por parte del Poder Ejecutivo en la integración en ocasiones para la toma de decisiones está convirtiéndose en algo que de manera reiterada el propio presidente de la República utiliza, digamos, para poder intentar cambiar la dinámica que tienen hoy las consejeras y los consejeros del INE. Es decir, que el poder ejecutivo no pudiera entrar en una dinámica o retórica
en la que vulnere esta autonomía sin que no tuviera alguna sanción o alguna obligación que cumplir. Es decir, que el titular del Ejecutivo o cualquiera de los poderes en los estados no pueda amenazar o intentar intimidar a los órganos autónomos, específicamente a los que se encargan de los procesos electorales y a los de resolución de conflictos, como lo es el Tribunal Electoral. Pues ahí están los comentarios de nuestros compañeros y yo quisiera pasar con el maestro Patricio, porque lamentablemente ya es la última parte de nuestro programa. Y quisiera saber, maestro, ¿cuáles son las propuestas en caso de caminar hacia una reforma electoral? ¿Cuáles son los puntos claves que debemos de cuidar, velando por esta autonomía que ya comentábamos durante todo el programa, por esta imparcialidad de nuestras autoridades electorales, por la objetividad, por la certeza electoral también, que tenemos que cuidar y ser muy vigilantes de seguir manteniendo? Y en ese sentido, ¿cuáles serían los puntos principales? ¿Cuáles serían las propuestas que podríamos llevar a la mesa en caso de que transitáramos hacia una reforma electoral? Adelante. Muy bien, Frida, pues con mucho gusto. Antes nada más me gustaría reaccionar a algunas de las opiniones de los otros expertos. Creo que y tiene que ver con estas conclusiones. Cada vez que nos preguntemos qué se puede reformar, hay que ver cuáles son los efectos. Ahora, por ejemplo, Miguel Ángel decía que había que darle al INE la posibilidad de autofinanciarse. Esto se hizo en algún momento con el IFE y generó unas amplias críticas porque cualquier partido que era sancionado lo que argumentaba políticamente es que lo que pasa es que el IFE quería autogenerar financiamiento propio y entonces por eso era que los sancionaban. Hay cosas que por muy buenas que aparenten no son lo adecuado para mantener precisamente esa autonomía. Entonces me parece que lo que se tiene que hacer centralmente es, uno, tener un diálogo muy amplio, muy abierto, muy exhaustivo, para ver cuáles son los temas que cada uno de los partidos políticos quiere traer a la mesa. Segundo, me parece que, y lo voy a reiterar, hay que preguntarse, ¿esto fortalece a la autoridad electoral, fortalece al sistema democrático mexicano o no? Y segundo, ¿aporta lo suficiente esta combinación de propuestas para hacer viable o para hacer prudente una reforma electoral que exige del mayor consenso de los partidos políticos? Sí o no. A partir de ahí tendremos nuestras propuestas. Existen muchos temas a explorar, pero estos temas tienen que ser explorados uno a uno, en primer lugar, y dos, que tengan armonía entre estos. Si eso se logra y existe consenso por los distintos partidos políticos, pues entonces tenemos la posibilidad de una reforma electoral. Pero hasta ahora, de lo que hemos visto en las distintas iniciativas, pues no parecería ser el caso. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, senador Camerino. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, el placer ha sido pues nuestro. Y muy rápidamente, coménteme, ¿otro México es posible, sí o no? Desde luego. No solo es posible, sino eso es lo que lo tenemos que aspirar siempre. Pues ahí está, sin duda tiene que ser nuestro objetivo. Muchísimas gracias, maestro Patricio, por acompañarnos. Y senador Fósil, la misma pregunta. ¿Qué objetivos y qué metas debemos de tener planteadas que son irrenunciables en caso de transitar hacia una reforma electoral? El primer punto de partida es que tenemos que respetar la autonomía y la independencia del Instituto Nacional Electoral. Esto es, debemos darle autonomía financiera y evitar, por supuesto, esas supuestas evaluaciones que quisieran plantear. Si todo genera problema en estas cuestiones del ámbito público, ¿cómo elegir a los consejeros del INE o a los del Tribunal Federal Electoral? Siempre va a ser sujeto a problemas. Si se eligen las cámaras de diputados y senadores, bueno, pues
son diputados de los diferentes partidos y senadores de diferentes partidos los que tienen que participar. Entonces, quien tiene una mayoría tiene una ventaja. Sí, cierto, eso puede ser un poquito propenso a generar desconfianza, pero bueno, esa es una regla. La otra es que dicen, bueno, órganos ciudadanos, bueno, pero esos órganos ciudadanos ¿tienen tendencia o no tienen tendencia? ¿Son totalmente autónomos e independientes de esos órganos ciudadanos? También generaría desconfianza. Bueno, entonces vamos a una elección abierta al pueblo, que el pueblo elija a sus consejeros de línea, a sus jueces del Tribunal Federal Electoral, pero eso también involucraría a que participen los partidos políticos para tratar de tener alguna ventaja. Esto, entonces, ¿cómo elegir? Me parece que esto que hoy tenemos es bastante aceptable, partiendo de la base de que sí se hace una evaluación seria de todos los participantes, se inscriben 100 por concurso y se va descalificando en función de sus capacidades. Coincidiría con lo que dicen el compañero Vallados y el maestro Camerino, no necesariamente los 10 de la escuela son las mejores propuestas para estar en los cargos públicos ni privados, pero bueno, me parece que es complicado eso de la elección, pero el que sean de diferente temporalidad los cargos nos va permitiendo que esa rotación vaya haciendo que las malas o buenas influencias vayan haciendo que el órgano vaya teniendo una conducta diferente, ¿no? Este sería mi comentario en cuanto a la elección de quienes deben ser consejeros y del Tribunal Federal Electoral. Lo otro, el financiamiento público. Si es caro el financiamiento público, si le duele al gobierno pagar a los órganos y a los partidos, bueno, pues entonces tendrá que establecer quién sustituye el financiamiento público. ¿Cómo vamos a permitir que el financiamiento privado pueda participar en mayor medida para que se financien a los candidatos? Es quien no ha sido candidato, quien no ha dirigido un partido, no sabe lo que cuesta que la gente pueda hacer una campaña correcta. Sí cuestan las campañas, los distritos electorales a veces son muy diferentes. Hay distritos electorales donde está muy concentrada la población en una ciudad, bueno, pues es relativamente más fácil participar en ese distrito. Pero hay distritos que están conformados por 5, 6, 7 municipios y bueno, nada más en el puro traslado es complicado y caro llegar al electorado. Entonces, soy muy cauteloso en esto del financiamiento público, además que pareciera que lo que el gobierno actual está buscando es debilitar a la oposición, que tenga menos recursos, para que sea más fácil que ellos puedan seguir ganando en las elecciones. Además, tienen todo el financiamiento del gobierno, programas sociales que indebidamente están utilizando actualmente, que se ha hecho también por otros gobiernos, para ser claros. Pero bueno, estas son de las partes que tendremos que regular, que esos programas sociales no incidan en la elección. Esto sería parte, y bueno, ser muy claros en cuanto al financiamiento público y privado, y si dejamos a los partidos débiles, lo que vamos a estar propiciando es lo que desde un principio se buscó, que ni la delincuencia organizada ni grandes multimillonarios con influencia del dinero pudieran estar imponiendo a sus candidatos. Así que es una discusión seria, de fondo, y habrá que vigilar autonomía, independencia, la elección, cómo la podemos mejorar, la elección de consejeros y Tribunal Federal Electoral, y el financiamiento es muy importante que quede claro y que sea suficiente para que verdaderamente los candidatos puedan hacer una campaña correcta. Eso sería mi comentario. Sí. Gracias, senador. Muy rápidamente, ¿otro México sí es posible o no? Claro que sí, y muchísimos ciudadanos que inclusive hoy estamos en algún cargo público como el Senado, como diputados, en los partidos políticos, estamos luchando por un mejor México, por un México de prosperidad, un México donde haya más oportunidades para todos. Sí es posible, nadie es el dueño de la verdad absoluta ni de la varita mágica que tenga para que solo lo que él piensa es lo que puede hacer que México progrese. No, habemos muchas formas de pensar distintas y todas buscando la prosperidad de la nación, así que tenemos que ser también más tolerantes, más incluyentes de otros pensamientos
y tratar de buscar el mejor camino para que México sea más posible y más viable para todos los mexicanos. Pues muchísimas gracias, senador. Ahí está también sus comentarios ya muy desmenuzados, ya con todos los detalles ahí respecto a una propuesta. Y maestro Camerino, la misma pregunta de nuestros panelistas. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los fundamentos a los que no podemos renunciar en caso de transitar a una reforma electoral? Gracias. Pues primero reconocer la participación del maestro Patricio Vallados, quien es un hombre muy experimentado, exdirector ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, y también al maestro Miguel Ángel, quien es asesor en la representación ante el INE, y ahora al senador que se incorpora como consejero electoral ante el Consejo General del INE, como consejero legislativo. Y bueno, esto habla de un modelo electoral mexicano que ha llevado 3 décadas y que cualitativamente la oposición y el PRD siempre han sido actores relevantes, porque siempre las reformas electorales se plantean para perfeccionar y para garantizar una mayor democracia, sobre todo cumplir los principios que marca la Constitución en materia electoral, de garantizar pues, la certeza en todo proceso electoral, sobre todo garantizar la imparcialidad, que los órganos electorales tengan plena autonomía para cumplir y hacer cumplir la ley, y sobre todo en este tema de la intromisión de actores ajenos, como es el crimen organizado, como son los poderes fácticos y como fue el uso y la utilización de los recursos de procedencia ilícita o ilegal, como han sido en varios procesos electorales, la utilización de programas sociales, la compra y coacción del voto a partir de la dádiva y la entrega de objetos, despensas o materiales electrodomésticos, y por qué no decirlo, el condicionamiento a participar en los padrones de programas sociales, que hoy se ha hecho una estructura desde los servidores de la nación para inducir el voto de la pobreza con fines clientelares. Eso coarta y reduce la participación democrática en un país donde tenemos 60 millones de pobres, en un contexto de crisis económica, sanitaria. Me parece que se ve muy difícil que el partido en el gobierno pretenda consolidarse con una visión hegemónica que regrese al pasado, donde el gobierno controlaba y decidía todo en materia electoral. Esto no lo vamos a permitir, y desde luego lo que tendremos que exigir es que se profundice más sobre qué cambios democráticos se requieren. Comparto la idea de que se revise el tema del financiamiento, pero no para quitar el financiamiento público, sino para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, para que se garantice tipificar el delito de fraude electoral y que realmente la Fiscalía, en este caso responsable de sancionar las conductas ilícitas, pues aplique las penas y sanciones penales, y que no quede la Fiscalía Electoral como un elefante blanco que no funciona. Y concluyo diciendo que finalmente el PRD acompañará las causas democratizadoras, pero en un sentido progresista y democrático y no regresivo, por lo que considero que en este próximo año que viene, que habrá elecciones en 6 estados para elegir gobernador, pues sin duda alguna tendremos que exigirle al gobierno federal que saque las manos del proceso político electoral y respete lo que establece la Constitución en materia de comunicación social y propaganda política gubernamental, que no incida el titular del Ejecutivo desde las mañaneras a imponer o a satanizar sus visiones a partir de la oposición o enfrente a los partidos de oposición como adversarios.
Creo que hay que profundizar el debate político, pero apuntar a que fortalezcamos que la vida democrática sea el ejercicio del sufragio universal, directo, secreto, auténtico, y que se respeten las reglas de equidad y sobre todo de género y las acciones afirmativas que hoy han venido a ampliar la representación plural y democrática, teniendo indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, representando a los ciudadanos mexicanos. Me parece que en democracia nada es costoso si le damos legitimidad y gobernabilidad a este país. Por lo que considero es que estemos atentos y el PRD encauzará las demandas democratizadoras que la sociedad mexicana exige y no regresar al pasado de una visión autoritaria, centralista o presidencialista sobre un enfoque populista y clientelar. Sería cuanto. Muchas gracias. Muy rápidamente, ¿otro México sí es posible? Claro que es posible y desde luego que lo seguirá siendo si retomamos esta lucha por el sufragio, que ha sido una lucha desde la Revolución Mexicana y que tenemos recientemente sistemas de controles y contrapesos, que esto habría que perfeccionar. Hay que eliminar la cláusula de gobernabilidad, ese 8% que se le regala al partido mayoritario, creo que ya no corresponde a la realidad actual, y encontrar mecanismos de definición y selección de quién integre los órganos electorales sin cuotas ni cuates. Sería cuánto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y yo les quiero agradecer a nuestros 3 panelistas que estuvieron con nosotros el día de hoy, al maestro Patricio Vallados, al senador Juan Manuel Fósil y al maestro Camerino Márquez por sus comentarios, por sus aportaciones, porque sin duda suman elementos al debate. Se vuelven estos argumentos muy accesibles para todas y para todos, y bueno, sin duda son sumamente valiosos todas y cada una de sus aportaciones. Pero también les agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, y yo quiero invitarlos a que no se pierdan ningún programa de este programa democrático, donde creemos que otro México sí es posible. Muchísimas gracias y buenas noches. No, pues felicitarlos, la verdad es que está bien, y de lo que veo de la pantalla al aire, la producción está la verdad muy bonita. Estas, no sé si sean llamas o qué, pero están bien. Crítica constructiva, quizá eventualmente hacer alguna ejercicio de diálogo entre los opositores, pero también es difícil porque como estamos de acuerdo en prácticamente todos los 3, luego es complicado eso, pero la verdad es que felicidades más bien. A todos los ciudadanos y ciudadanas que les interese conocer de política, de leyes, de democracia, de libertades, les invito a seguir este programa de Revolución Democrática 2.0, porque aquí nos vamos a informar correctamente con expositores preparados, objetivos, que nos van a dar información para formar un criterio más maduro a todos. Así que les invito a seguir con Revolución Democrática 2.0. Porque hay que abrir el debate, hay que enriquecer las ideas y hay que estar preparados siempre para debatir y contener cualquier intento de regresión autoritaria.